te voy a hablar del efecto Maharishi. En la antigua India se habla de la red de Indra. Existe un mito de la red de Indra, una diosa, una cosa así. Se habla de que Indra tejió una red en todo el universo, ¿no? Y también los indios Hopi de Norteamérica hablan de la mamá araña. Y este mito dice que todas las personas estamos conectados por una red energética y cada lugar donde se conectan estas redes es el punto de conciencia donde tú estás, ¿no? Cada ser humano es un punto de intersección de estas redes. Todos estamos conectados. Bien, el señor Guru Maharishi, que es el creador de la meditación trascendental, muy famoso en su tiempo, hoy en día su movimiento todavía es muy grande. Entonces él viene de la India, bueno, va a los Estados Unidos y empieza a proclamar todo lo que, o gran parte de lo que aprendió con su gurú en la India, ¿no? Y entonces una de las cosas que él enseñaba era que todos estamos conectados a una conciencia global o como él le llamó un campo unificado. Y decía que el estrés o la calma de los individuos influía en este campo y que de hecho las guerras y los conflictos de los países eran debidos al estrés que tenían las personas que habitaban ese lugar. Dice, de hecho, el mismo Maharishi asevera que la guerra es el resultado del estrés colectivo que vive el país o los países implicados. Y por tanto, la consecuencia lógica de esto es que si un cierto número de individuos que forman parte de ese campo se relaja y aumenta su conciencia, entonces se da una influencia positiva en el campo que teóricamente reduce los conflictos, crímenes, incluso la guerra. ¿Te das cuenta? Es parecido a lo que ya aprendimos en el cuerpo humano. Cuando tú armonizas el campo del cuerpo, el cuerpo tiende a sanarse. Cuando ocurre una inarmonía en el cuerpo tiende a enfermarse. En un país, cuando hay armonía en el campo, que es la conciencia colectiva, como su aura del país, digamos, el país vive en la prosperidad, el país vive en más justicia, hay más tranquilidad. Pero cuando ese campo es influido de forma negativa por los individuos, el país empieza a vivir crisis, empieza a vivir guerras, empieza a vivir dependiendo de la frecuencia de todos. Y esta es la teoría que él dice, él da esa enseñanza. Ahora bien, ¿es cierto lo que está diciendo Maharishi? ¿Se puede demostrar? Bien. Basados en esta teoría, unos investigadores dicen, ¿será real? Vamos a ponerlo a prueba. Si esto es así, se tiene que comprobar, porque la diferencia entre algo comprobado y no, pues es, o sea, llevarlo a la práctica y que la teoría sea cierta, ¿no? Eso es lo que te dice que una teoría es real o no. Bien, entonces en el año 1973, estos señores que aparecen aquí, Dilbeck, Landry y Johnson, hacen un experimento en 48 ciudades de los Estados Unidos, ¿no? Esas ciudades eran poblaciones de 10,000 personas aproximadas. Y las poblaciones las dividen en dos grupos, 24 y 24, que eran muy parecidas las ciudades, ¿no? Eran parecidas en número de personas, en clima, en tipo de personas que habitaban, ¿no? Población universitaria, índices de delincuencia, para que fueran lo más pareja posible, ¿no? Y entonces ponen 24 y 24. 24 ciudades eran el grupo control y 24 ciudades era el grupo que iba a participar en este experimento. ¿De qué iba este experimento? Pues que a esas ciudades, con una media de 10,000 habitantes, iban a ir 100 meditadores por ciudad, porque Maharishi decía que para producir un campo en la conciencia colectiva se necesitaba que el 1%, o sea, la masa crítica, el modo número 100, era el 1% de la población. Es decir, si había 10,000 habitantes, el 1% era 100 habitantes. Entonces, si 100 habitantes sienten paz en su interior, es la masa crítica suficiente para llevar esa paz a esos 10,000. ¿Me explico en esta parte? Bien, pues entonces se llevan 100 meditadores a cada ciudad. Se empiezan a distribuir en las 24 ciudades del experimento para ver qué sucedía. Resultados, los meditadores estuvieron durante un mes en cada una de las ciudades. Agárrate de la silla, yo por eso me agarré. Se reduce los niveles de violencia, los niveles de muerte, los robos de autos, incluso catástrofes naturales, hasta en un 70%, señores.
70%, ¿saben lo que es esto? Mientras que en las otras 24 ciudades seguían exactamente igual. Incluso se llevaron, estuvieron trabajando con el departamento de policía y todo para saber los registros de robos y eso. Decían que nunca había pasado eso con ningún plan, ni cuando el gobierno aumentó el número de policías, ni cuando el gobierno impuso ciertas leyes, ni cuando se encarceló a más gente, ni cuando aprobaron cierta ley. Con ningún otro plan del gobierno se había reducido a tal nivel esos índices de delincuencia, de robo, de muertes, etc. Increíble, ¿no? Estos resultados son tan sorprendentes que deciden repetirlo en 160 ciudades de Estados Unidos, es decir, el 25% de toda la población de allá, ¿no? De ese país. Dice, de tal forma que estos experimentos estaban demostrando la teoría del campo unificado de la conciencia colectiva, lo que estaba enseñando Maharishi, lo que se enseñaba en la sabiduría antigua de la India, se estaba comprobando. ¿Sale? Luego se va más allá. Se descubre que el poder para influenciar en la conciencia colectiva es mayor cuando hay una coherencia. ¿Qué significa esto? Y con esto nos la pone más fácil, amigos, si queremos ayudar al planeta con este poder, ¿no? Mira, te he puesto aquí una imagen. La parte de arriba es un foco y tú puedes ver cómo van las ondas, ¿no? De ese foco. Cómo están las ondas, como dispersas. O sea, unos van para arriba, otros para abajo, otros para el medio. Se puede decir que es luz incoherente. En cambio, cuando tú agarras un láser, mira cómo son las ondas del láser. Cuando hay un pico en la onda, todas las ondas están en pico. Y cuando hay una bajada, todas las ondas están en bajada. Todas las ondas, todas las frecuencias están en coherencia. Cuando hay coherencia, la luz se hace más potente, tiene más alcance y es más potente, básicamente. Es como la lupa, lo que decíamos. Es la diferencia entre un rayo láser y un foco normal de casa es que la luz del láser es coherente. Entonces, por eso tiene esa potencia. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Lo mismo ocurre con las personas y nuestro poder mental. A la hora, si todos nos ponemos a meditar, por ejemplo, digo, vamos a meditar por la paz mundial. Yo medito ahorita, chicos, mediten en 1 hora, otro chico medita en 2 horas, otro mañana. Bien, sí va a haber algo de poder, sí va a haber una influencia en el colectivo, pero dispersa. En cambio, si todos nos ponemos a hacer la meditación con la misma intención, por ejemplo, la paz mundial, en el mismo momento y con la misma intención y de la misma forma lo más parecido posible, entonces todos vamos a crear una energía coherente que va a aumentar su poder. De tal forma que lo que se descubre es que se necesita el 1% de la población para hacer un cambio, como lo vimos antes, cuando están de forma incoherente. Pero cuando se medita todos al mismo tiempo, no se necesita el 1%, se necesita solamente la raíz cuadrada del 1%. Porque el poder, cuando es coherente, se aumenta de forma exponencial. ¿Me explico? Entonces, dicho de una forma mucho más simple, cuando trabajamos en equipo, nuestro poder se multiplica de forma exponencial. Vamos a llevar a meditadores a un lugar en conflicto donde esté la guerra. Y entonces eso fue en 1983, a la guerra del Líbano, ¿no? Resulta que hacen una convocatoria, como si ahorita lo fuéramos a hacerlo en, no sé, en Ucrania, allá donde está pasando eso. Fue fácil convocar a meditadores a unas ciudades de Estados Unidos donde va a ser todo pagado, pero ya en el Líbano, donde estaban en guerra y explotando bombas y proyectiles y todos los días un montón de muertos, no fueron tantos a la convocatoria, ¿no? Entonces, el máximo de personas que asistió creo que fueron 280. Ahorita ahí tengo la gráfica. Pero fueron mucho menos, ¿no? Y como era durante 2 meses,
Pues ya sabes, es como si ahorita les digo, vénganse a mi ciudad, vamos a hacer el experimento. ¿Quién viene? Pues a lo mejor muchos vienen un fin de semana o vienen un día, pero ya quedarte 2 meses está difícil, ¿no? Pero para llevar el experimento incluso les pagaban el hotel. Les pagaban el hotel donde se hacían las meditaciones y se les pagaban viáticos como forma pues de hacerlo. Pero pues luego imagínate que yo te dijera, vente a mi ciudad, vamos a hacer el experimento, pero estamos en guerra y se está matando gente. Mucha gente pues no querría venir por miedo, ¿no? Entonces mismo fueron los más valientes e incluso hubo un tiempo que los motivaron con cursos gratis, ¿no? Como si dijera, vengan aunque esté en guerra, pero les voy a dar el curso gratuito. Y esos días iba más gente. Pero bueno, entonces te platico, te pongo este contexto porque se ve claramente la fluctuación cuando hay más alumnos meditando o más meditadores meditando y cuando hay menos, y se ve cómo influye día con día. Entonces aquí te traigo esta gráfica donde se ve claramente. Por ejemplo, en esta gráfica estamos viendo el tiempo, esos 2 meses, ¿ok? La línea continua representa la intensidad de la guerra. ¿Qué es la intensidad de la guerra? Es un KPI que muestra los niveles de cuántas muertes hay, cuántos incendios, cuántas bombas, cuántos misiles explotan, cuántos edificios se caen, etcétera. O sea, miden distintas variables y eso es lo que se determina como la intensidad de la guerra. Y esa intensidad de guerra es marcada por la línea continua. Y la línea punteada representa el número de personas que asistieron. Por ejemplo, en los primeros días había 120 participantes. Al medio, donde vemos el pico más alto, que es cuando regalaron los cursos, fueron 234 personas. Y terminó con 158, ¿sale? La media fue 158 personas. ¿Se entiende bien de qué es esta gráfica? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Quiero que observes que cuando aumenta, si nos vamos más al lado izquierdo, en la parte izquierda de la gráfica, de la mitad a la izquierda, ahí se ve completamente proporcional, inverso, de que cuando hay más meditadores, disminuye, o sea, es directamente proporcional. Inversamente proporcional, ¿no? O sea, hay más meditadores, reduce la intensidad de la guerra. Dejan de haber meditadores y aumenta la intensidad de la guerra. Y luego hay otra gráfica que aquí lo que muestra es el nivel de calidad de vida. Ese nivel de calidad de vida está compuesto por distintas variables, ¿no? Como las noticias, el estado de ánimo, también la gente que muere, incluso la bolsa de valores. Y aquí vemos lo opuesto. Entre mayor meditadores hay, aumenta la calidad de vida, se mejora. Entre menos meditadores hay, disminuye la calidad de vida. Esta gente que fue al Líbano, o los de Estados Unidos, estaban en una habitación, en una casa o en un lugar, sin tener que intervenir directamente en la guerra, sin tener que decirle al soldado que bajara el arma, sin tener que hablar al gobierno, sin tener que hacer protestas, sin tener nada más que su pura luz interior. Literalmente su luz. Ya vimos que es luz, la energía es luz, lo pudimos ver en la clase 3, el aura. Solo usando su luz interior pudieron ayudar a reducir esto. ¿Cuánta gente se necesita para influir a nivel mundial? Y me encuentro con esto. Existen las matemáticas mórficas, matemáticas del campo unificado, que nos dicen esto. La población mundial estimada para el 2022 es de 7.800 millones. El 1% de la población mundial, por tanto, es 78 millones. La raíz cuadrada de esos 78 millones es 8.831 personas. Redondeando, 9.000 gentes. 9.000. Y cuando yo vi este número, dije, a la madre, realmente son pocas personas. O sea, que con 9.000 podemos hacer un cambio en el mundo. ¿Quién le gustaría meditar? Somos 2.200. No somos 9.000, pero, hombre, somos 2.200. Anda ya, ¿no? Mi sueño, un sueño que yo tengo y que se los comparto, es poder llegar a conseguir 9.000 personas, a reunir a 9.000 personas, pero que lo hagamos esto no un día, que nos pongamos la responsabilidad de hacerlo todos los días, porque también otra cosa pasaba. Cuando los meditadores se iban, pues todo desaparecía y seguía igual. Por eso veíamos las fluctuaciones, ¿no? De acuerdo. Y el que quiera participar lo puede hacer en donde esté, en su casa. Es lo más hermoso, que no tienes que salir, puedes hacerlo ahí donde estés, ¿sale? Ahora, ¿cómo lo hacemos?